Hoy en la entrevista nos acompaña una persona que es fundamental para poder entender la historia de nuestro país, lo que ha ocurrido en Chile. Peter Kornbluh, un investigador estadounidense que ha dedicado su vida a investigar cómo Estados Unidos intervino en la política chilena en momentos muy relevantes de nuestra historia, pero fundamentalmente durante la Unidad Popular y la dictadura militar. La historia de Peter probablemente ustedes la conocieron el año pasado en el documental Operación Chile, un documental que, entre otras cosas, fue ganador del Premio Periodismo de Excelencia como el mejor documental del año. Peter, muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Peter, hablemos un poquito de la historia, para quienes tal vez no conocen exactamente el detalle. ¿Cómo un estadounidense como tú llega a dedicar su vida a investigar lo que había ocurrido en nuestro país? Bueno, ya hace 51 años que conocí una chica chilena. La historia empieza con las chicas y mi historia con Chile y mi conexión a Chile empezó el 12 de septiembre de 1973, el día después del golpe de Estado, con un joven chilena que estaba en mi colegio en Michigan, Eliana Loviluk se llamó. Una bella persona, una chilena de conciencia, había estado aquí en 72 con la familia, era una allendista a la edad de 15 años. Ella tenía 15 años, yo tuve 17 años y ella cambió mi vida y me guió a todo mi trabajo y mi amor para Chile. ¿Se convierte en tu mujer? Sí, casamos, tenemos un hijo mitad chileno, Gabrielito. Ella lastimamente murió hace 3 años, pero por esto mi historia de Chile empieza con ella. Sí. Peter, se están cumpliendo 51 años del golpe, pero se están cumpliendo también 50 años de algo muy importante, que es el informe Hirsch, que también a ti te lleva de alguna manera a entender lo que estaba pasando. ¿Qué ocurre en ese informe? Bueno, era un artículo en la primer página del New York Times, el periódico más importante en los Estados Unidos. Y salió el 8 de septiembre de 74, casi un año después del golpe, y reveló la intervención encubierta de la CIA en Chile. Abrió la puerta a un escándalo grandísima. Nadie recuerda esto, que abrió la puerta a las primeras investigaciones del Senado de los Estados Unidos a la oscuridad de todas las operaciones encubiertas de la CIA y especialmente con un enfoque sobre Chile. Y un año después salió el informe Church del senador Frank Church, un comité que ganó acceso a documentos de la CIA y reveló aún más detalles sobre esta historia tan difícil y tan oscuro. Y ese artículo que publica Seymour Hersh, un famoso periodista de investigación de Estados Unidos, en el New York Times hace 50 años, ¿es también tu primera clave para empezar a entrar a querer saber más de esta historia, a investigar qué había pasado con la intervención de Estados Unidos en Chile? Bueno, para mí, yo había llegado a la universidad 2 semanas antes de que salió el artículo. Cambió mi vida. Estuve en este momento poleando con una chilena, Eliana, y ahora había un nuevo pedazo de información para seguir investigando, empezando a investigar todo esto. Y en este momento en la universidad yo empecé mis investigaciones. Yo era un gran fan del Comité Church y de su informe. El informe era mi Biblia. Realmente, pero tuvimos un informe después del artículo de Church, pero no los documentos, y yo llegué a hacer un compromiso a buscar los documentos, obtener los documentos y distribuir los documentos. ¿Y cómo es posible, Peter, que hayas logrado toda esta documentación? Ya vamos a hablar en detalle de lo que dicen estos documentos, pero ¿cómo logras tener acceso a los documentos que prueban cómo Estados Unidos intervino en Chile durante estas décadas? Bueno, los Estados Unidos tienen una ley muy importante que se llama el FOIA, el Acto de Libertad de Información. Se puede usar esta ley para pedir documentos. No es una garantía de obtener los documentos, pero puede pedirlos.
Entonces empezamos en mi organización, el Archivo de Seguridad Nacional, que suena como la biblioteca de la CIA o algo así, pero no es. Es un NGO que empuja la declasificación de documentos, especialmente documentos sobre violaciones de derechos humanos y intervención encubierta. Y empujamos la declasificación de documentos sobre Chile. Ganamos algunos documentos por investigaciones, por casos legales como el caso Letelier, pero ganamos la gran mayoría, miles de documentos después de la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998. Creó la oportunidad para nosotros, mi organización, familias de las víctimas de Pinochet, empujar a la administración Clinton de hacer una declasificación especial para pasar a hacer público evidencia contra Pinochet y la dictadura. Y finalmente logramos obtener 23,000 documentos nuevos, incluyendo más de 2,000 documentos de la CIA y sus cables operacionales de la intervención encubierta aquí en Chile. Esos documentos, la verdad es que abren una ventana tremendamente importante para entender nuestra historia. Buena parte de ellos están en este libro, Pinochet Desclasificado, en que están también publicados en Chile y en idioma español, por cierto, para poder verlos en todo su detalle. Peter, ¿cómo parte esto? ¿Cómo parte esta historia? Es elegido Salvador Allende como primera mayoría en las elecciones presidenciales. El Congreso tenía que ratificar todavía su elección de acuerdo a las normas de la Constitución de 1925. ¿Cuál es la reacción que hay dentro del gobierno de Estados Unidos cuando Allende gana esa elección el 4 de septiembre de 1970? Tenemos ahora las transcripciones de las llamadas telefónicas de Henry Kissinger con Richard Nixon, con el director de la CIA, Richard Helms, y podemos decir exactamente la reacción, los planes de parar la ascensión de Allende. Aún antes de que Allende llegó a la moneda, la administración de Nixon y Kissinger estaba comprometido de destruirlo y parar su ascensión a la presidencia aquí en Chile. Estaba ayudado por Augustine Edwards, el dueño del Mercurio, quien llegó a Washington solamente 10 días después de la elección de Allende. 10 días después de la elección de Allende. Llegó a tener una reunión cara a cara con el jefe de la CIA, Richard Helms, tenía un desayuno con Henry Kissinger y después, ya sabemos, tenía una reunión cara a cara con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en el Oval Office de la Casa Blanca. Y habló directamente de quién era un golpista potencial, qué eran los obstáculos a un golpe de Estado en Chile. Él sirvió como un informante para promover un golpe contra Allende antes de que aún llegó a la moneda. ¿Y qué hace Nixon después de reunirse con Augustine Edwards? ¿Cuáles son las instrucciones que da el presidente Nixon? Nixon tiene una reunión a las 9:15 en la mañana, el 15 de septiembre de 70. A las 3:15 en la tarde, Nixon tiene otra reunión con Henry Kissinger y Richard Helms y da orden. Hay que salvar a Chile. Cualquier sumo de dinero, empezando con $10 millones. Hay que parar la ascensión de Allende. Y Henry Kissinger va a ser el supervisor de estas operaciones. Entonces, Nixon ordenó a la CIA tener un plan en 48 horas, pasar a Kissinger de bloquear la ascensión de Allende. Y este plan llegó a ser un plan de asesinar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, René Schneider, o eliminarlo, neutralizarlo, es la palabra que estaba usando. Claro, ¿y por qué René Schneider se convierte en el blanco? ¿Cuál es la información que hace que Estados Unidos determine que Schneider va a ser un obstáculo para un golpe que detenga la llegada de Allende al poder? En la jerarquía de los militares, el Schneider era lo más alto. Y ya él había dijo públicamente que las Fuerzas Armadas no iban a intervenir en el proceso constitucional del gobierno de Chile.
Entonces él pensó que va a llegar mucha presión a él y las Fuerzas Armadas de parar la ascensión de Allende, y dijo públicamente: las Fuerzas Armadas son constitucionales y no van a intervenir. Entonces, por ser un constitucionalista, René Schneider tenía que ser eliminado. Y este fue una operación muy siniestra. La CIA estaba muy involucrado. Dio $50,000 a Camilo Valenzuela para ayudar a este plan de remover a Schneider. Dio seguros de vida a el equipo que iba a secuestrar a Schneider. Después de que Schneider estaba asesinado, pagó $35,000 a los golpistas a fugarse con sus familias de Chile y para comprar el silencio de ellos. Ahora, como sabemos, este plan fracasa, Schneider es asesinado, pero de todas formas el Congreso Nacional ratifica a Salvador Allende y Allende llega a la presidencia. ¿Qué hace entonces Estados Unidos, ya con Allende instalado en la presidencia, para intentar que fracasara su gobierno? Este es sumamente interesante, y tenemos los documentos de estos momentos, de estos días, cuando falle esta operación inicial de parar la ascensión de Allende, y el gobierno de los Estados Unidos ya no es algo muy restringido en sus operaciones. Ya todo el gobierno va a estar involucrado en desestablecer a Allende, y tenemos los documentos de Kissinger, su argumento a Richard Nixon: no podemos coexistir con Allende. El Departamento de Estado quiere trabajar con él hasta las próximas elecciones, pero Allende representa un modelo, y si este modelo tiene éxito, otros países van a seguir en este modelo insidious, un insidious modelo, dijo, insidioso. Dijo Kissinger. Y tenemos que ser mucho más agresivo contra Allende para asegurar que no es un modelo de éxito, es un modelo de fracaso. Perdón, hay dos cosas importantes ahí. Una es que no había unanimidad en el gobierno de Estados Unidos, o sea, había un sector en el Departamento de Estado que quería convivir, que consideraba que había un presidente democrático y había que convivir con él de alguna manera, en vez de intentar derrocarlo. ¿Por qué para Kissinger era inaceptable que el gobierno de Allende pudiera tener éxito? Exactamente estas razones. Tenemos el documento que él escribió, el memoranda que él escribió a Richard Nixon el 5 de noviembre de 1970, 2 días después de la inauguración, ascensión de Salvador Allende. Y Kissinger dice: esta es la decisión más importante, señor presidente, que usted va a tomar, porque ya Chile el desafío es el problema más grande para nosotros en el hemisferio, y su éxito de ser presidente en Chile va a cambiar todo para nosotros en todo el mundo, porque otros países van a crear coaliciones entre partidos comunistas, partidos socialistas, partidos de la izquierda, aún países como Italia en Europa. Se puede cambiar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Allende está elegido legítimamente, dice Kissinger en este documento tan importante. Perdón, Peter, el problema mayor para Kissinger era que Allende fuera un presidente democráticamente elegido. Exacto. ¿Y qué iba a decir los Estados Unidos? ¿Cómo iba a negar la elección de Allende? En vez de negarlo, tenía que simplemente destruir su capacidad de gobernar. Ahora, el golpe militar finalmente ocurre, como sabemos, el 11 de septiembre de 1973. Sí. En ese golpe, ¿cuál es la intervención de Estados Unidos? Porque a diferencia de la operación para matar a Schneider, no es una operación que sea digitada por Estados Unidos, el golpe encabezado por Pinochet. Bueno, la operación contra Schneider estaba 3 años antes. Kissinger supervisó 5 puntos de operaciones encubiertas. La CIA dijo después que la operación de pasar dinero, colaborar con el Mercurio, era el programa más importante para crear las condiciones para el golpe de Estado. Y después del
golpe de Estado, tenemos una transcripción de la llamada entre Nixon y Kissinger, donde ellos tienen una conversación increíble sobre este golpe, que tiene dos partes. Uno es qué hizo los Estados Unidos. Y Kissinger dice, bueno, no participamos en el golpe mismo, el 11 de septiembre, pero ayudamos a ellos. Los Estados Unidos creó las condiciones lo mejor posible. Este realmente es lo que hizo los Estados Unidos. Crear problemas en la economía, había un bloqueo invisible de créditos a Allende, por ejemplo, desestabilizar el gobierno de Allende por operaciones encubiertas, apoyar los partidos de oposición, comprar estaciones de radio, ayudar al Mercurio a hacer una campaña de propaganda y mentiras horrible contra Allende y trabajar con pagos directamente a los militares chilenos, que era otra parte de este programa de operaciones encubiertas. Ahora, cuando asume Pinochet, Estados Unidos comienza a tener otro problema, que es que comienza a aparecer mucha información acerca de los crímenes de la dictadura, acerca de las violaciones a los derechos humanos, y esto comienza a convertirse también en un problema internacional. ¿Qué rol toma Kissinger en ese momento? Porque Estados Unidos evidentemente tenía mucho poder para poder presionar a Pinochet y para poder decirle que al menos los casos más escandalosos de violaciones a los derechos humanos intentara contenerlos. ¿Qué hace Kissinger? ¿Cuál es su actitud con respecto a los crímenes que comete la dictadura de Pinochet? Esta es la importancia de tener todos estos documentos. Porque Kissinger escribió sus memorias. En sus memorias dice que él estaba empujando a Pinochet a ser un demócrata y cortar parar las violaciones de derechos humanos. Pero tenemos los documentos y es obvio que no era así, que esta es una mentira. Y Kissinger, según los documentos, era el arquitecto de las operaciones y el programa de desestabilizar a Allende y también era el arquitecto de una política frente a Pinochet de ayudarlo a consolidar su régimen para los primeros 3 años. Aún Kissinger mandó un emisario, el subdirector de la CIA, a tener una reunión secreta con Pinochet aquí en Santiago en febrero de 74. En este momento Pinochet dice al general Vernon Walters, el subdirector de la CIA, oye, mi hombre es Manuel Contreras y estamos creciendo un nuevo servicio de inteligencia. ¿Puede la CIA ayudar a nosotros? Y Walters responde, según el informe de Walters mismo, a Kissinger. Sí, general, por supuesto, vamos a recibir a Contreras y su gente a sede de la CIA en Washington. Y en menos de 2 meses, Manuel Contreras estaba ahí en Langley Headquarters, el sede de la CIA, hablando con la CIA sobre ayuda técnica, etc. También ocurre en esos momentos otro caso del que se están cumpliendo 50 años ahora, que es el asesinato del general Carlos Prats. Exacto. Que había sido el sucesor de Schneider, asesinado también, comandante y jefe del ejército. Prats luego se exilia en Buenos Aires y es asesinado por la dictadura. ¿Qué sabemos con la esposa, Sofía Cuthbert. Junto a su esposa, Sofía Cuthbert. Sí. ¿Qué sabemos de ese caso? Por un bombo debajo de su auto. Por un acto de Ladina. Y obviamente mandado por Pinochet mismo. Tenemos un pattern, cada septiembre para los primeros 3 años de la dictadura, un ataque terrorista contra General Prats y su esposa. Años después, un ataque contra el vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, Bernardo Leighton, y su esposa en Roma. Y un año después, otra bomba bajo de un auto de Orlando Letelier, el ex canciller y ex embajador a los Estados Unidos, que mató a él y su colega, un joven Ronnie Moffett, en las calles de Washington, D.C. Peter, ¿y ese caso, el asesinato de Orlando Letelier, es el error que comete Pinochet, donde va demasiado lejos y que obliga a Estados Unidos a cambiar su actitud? Exacto, exacto. En este momento realmente cambió la relación con los Estados Unidos. Hasta este momento, Kissinger y los Estados Unidos estaban muy con Pinochet,
Kissinger estaba saliendo del poder unos meses después y la nueva administración de Jimmy Carter llegó a este problema de un acto de terrorismo internacional por un supuesto aliado, Augusto Pinochet, en Chile. Empezó una investigación del FBI, tenemos todos los documentos. Eventualmente la CIA ganó inteligencia que Pinochet dio el orden personalmente a Manuel Contreras de asesinar a Orlando Letelier. Y en fin, esta información sirvió más luego en la administración de Reagan de abandonar a Pinochet y el régimen militar. Hay muchos cambios en los años siguientes, porque luego llega la administración de Ronald Reagan, que también es más cercana a Pinochet, pero finalmente llegamos al momento del plebiscito. Y allí Estados Unidos tiene una intervención en el sentido contrario, digamos, para intentar prevenir que haya un fraude o intentar prevenir que Pinochet pueda desconocer los resultados. ¿Qué es lo que ocurre? Que finalmente Estados Unidos termina ayudando a que se acabara ese mismo régimen que Estados Unidos tanto había luchado por crear en Chile. Obtuvimos los documentos secretos sobre el plebiscito, en que Pinochet tenía un plan muy maquiavélico de fomentar violencia noche del plebiscito y de anular el voto y de veras de tener 8 golpes de Estado, un segundo golpe de Estado la noche del plebiscito el 5 de octubre de 1988. Y los Estados Unidos, la comunidad de inteligencia, los agentes de inteligencia aquí en Chile ganó inteligencia sobre este plan como 6 días antes del plebiscito. Y los Estados Unidos empezó a poner presión, no directamente en Pinochet, pero a los otros miembros de la Junta, los carabineros. Washington llamó a Inglaterra para decir, puede ayudar en esto porque va a ser un desastre si hay otro golpe de Estado con Pinochet. Entonces todos los otros militares estaban preparados por la petición de Pinochet en la noche, y tenemos el documento sobre esta reunión donde Pinochet dijo, yo necesito poderes de emergencia ahora para parar todo esto, yo me voy a quedar aquí. Y los otros miembros dijo, no, señor presidente, no vamos a firmar esto. Y ahí Pinochet llegó sin el poder militar de quedar en el poder. Los documentos son increíbles, muy importantes, porque todavía hay chilenos que piensan que Pinochet era un demócrata y salió por el voto, pero salió porque después de este plan, su plan de quedar para toda su vida, el dictador de Chile falló. Peter, desde septiembre del año pasado hasta ahora ocurrió un hecho muy importante. Murió Henry Kissinger, sí, que como sabemos y como hemos conversado hoy día es el personaje más importante, el personaje clave que de alguna manera cambió la historia de Chile con su intervención. ¿Qué sentiste cuando supiste que Kissinger había muerto? Bueno, yo sentí mal porque mi trabajo ha sido, hay un foto de Kissinger y Pinochet en sí, la portada del libro. En la portada, claro, que es sí, el muy famoso. Claro. Mi trabajo ha estado de obtener los documentos de Kissinger para el veredicto de la historia contra él. Un veredicto legal era difícil. La familia de René Schneider trató de usar los documentos desclasificados para hacer un proceso legal contra Kissinger en los cortes de Washington, pero Kissinger estaba protegido por las leyes de los Estados Unidos. Entonces solamente tenemos el veredicto de la historia para juzgar la culpabilidad de Henry Kissinger y otros, el señor Edwards, Richard Nixon, Richard Helms, etc. Pero Kissinger, más que nada, de su rol en Chile, un rol contra Allende, contra la democracia, un rol de apoyar la dictadura, porque era anticomunista. ¿Te hubiera faltado que en algún momento Kissinger hubiera hecho un mea culpa, hubiera pedido disculpas por lo que hizo? Bueno, yo quería que los Estados Unidos, como un gobierno, el año pasado, por el 50 aniversario,
dice que debería haber dicho, pedimos disculpa, no era correcto que hizo los Estados Unidos en Chile. No pasó, aunque habían muchos esfuerzos al lado entre los gobiernos para obtener unos 2 o 3 frases de la administración Biden sobre esto. Y en fin, solamente tenemos los documentos. Y los documentos nos ayudan a juzgar el rol de los Estados Unidos, el carácter real de Augusto Pinochet y una historia fundamental entre nuestros países. Tenemos la verdad, y eso siempre es muy importante. La verdad. Este es un récord de la verdad. Necesitamos la verdad para cerrar este capítulo en nuestra historia, pero no podemos parar de trabajar en esto porque todavía hay más documentos secretos para encontrar. Peter Kornbluh, muchísimas gracias por tu trabajo y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Chilevisión. Un placer. Gracias, Peter. Mío, gracias. Esta es la conversación de hoy en la entrevista aquí en Chilevisión. Te esperamos más adelante en un nuevo capítulo y con un nuevo entrevistado. Muy buenas noches.